La primera mitad del siglo XX pues siempre la vamos a recordar como un periodo de guerras en toda Europa. La Revolución Rusa, las dos guerras mundiales, la guerra también, la Guerra Civil Española. Al mismo tiempo se trató en toda Europa de un periodo de persecución religiosa en el que se destruyeron cientos de templos, objetos de significado religioso, patrimonio también artístico y documental, y se coartó la libertad religiosa de millones de personas. Miles de ellas acabaron siendo asesinadas. Este sábado en Madrid, 12 de estas personas serán beatificadas. Se trata de 6 sacerdotes y 6 hermanos de la Congregación del Santísimo Redentor, fusilados en Madrid en el año 1936. Mártires que van a ser beatificados son 12 redentoristas que vivían en las dos comunidades que los redentoristas teníamos en 1936 en la ciudad de Madrid. Lo cuenta el sacerdote encargado desde 2006 de la investigación de los hechos, el padre Antonio Manuel Quesada. Un proceso de investigación que en realidad ya había comenzado 70 años antes, el día siguiente a los asesinatos, cuando los pocos redentoristas que quedaron en Madrid pues empezaron a recoger testimonios de amigos y conocidos de las víctimas. Un material recogido por las personas que habían convivido con ellos, escondidos y trabajando en el apostolado clandestino. Ellos habían recogido casi los rumores que le había contado, oye, pues tal día pasó esto al padre tal día pasó esto al hermano tal. La fase local de la investigación terminó en 2007 y el padre Quesada consiguió presentar en Roma los testimonios de 21 testigos y 380 documentos sobre el asesinato de estos 12 redentoristas. Vamos a conocer alguna de sus historias. Manu Torralba, buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Durante esta investigación se consiguió documentar los últimos días de las vidas de sacerdotes y religiosos, como el padre Ángel Martínez Míquelez, que estaba destinado en una de las dos comunidades que tenía esta congregación religiosa en Madrid en el año 36, la del barrio de La Latina. Sí, la Basílica Pontificia de San Miguel, que está en La Latina, muy cerca de la Plaza Mayor. Los redentoristas son una congregación misionera que se dedica principalmente a evangelizar por los pueblos a pastores y campesinos. A eso se encargaba precisamente el padre Ángel, nacido en Funes, Navarra, en 1907. Ingresó en la congregación en 1925 y 11 años después, en el 36, cuando llevaba poco más de 12 meses destinado en Madrid, lo arrestaron a la salida de misa. Tenía solo 29 años. Una de las 12 familiares de Ángel Martínez Míquelez, que va a estar presente en esa beatificación del sábado en la Almudena, es Ana María Martínez. Cuando ya estaba la cosa muy fea, una familia les ofreció el piso para que fueran allí a refugiarse. El día 20 de julio terminaron la misa y nada, enseguida de salir de casa los detuvieron un grupo y les dijeron que eran fascistas y dijeron ellos no, somos religiosos. De allí se los llevaron, pero no sabemos dónde llegaron a matarlos. Me contaba Ana María que una de las mayores penas que han tenido siempre en su familia es no saber dónde se encontraban los restos. Eso fue así hasta que después de prestar su testimonio en el proceso de canonización, el padre Quesada los llevó a una fosa común y les dijo, por fin, que ahí descansaban los restos de Ángel Martínez Míquelez. Bueno, lo teníamos siempre como santo, ¿eh? Era una persona callada, muy buena persona, tenemos unas cartas preciosas, como la letra ya estaba un poco, ya que no se entendía mucho, está hecho a máquina y muy bonitas. Y también está el caso del hermano Rafael Perea Pinedo, que estuvo un tiempo escondido por las casas del barrio hasta que finalmente lo apresaron. Pero en este caso poco se sabe, ¿no, Manu?, de cómo murió. Sí, su sobrino Julián Perea, que también pertenece a la Congregación de los Redentoristas, nos cuenta que Rafael nació en Múrita, Burgos, en 1903 y que estuvo como hermano desde 1923. Allí fue cocinero, portero y sacristán. Bueno, 13 años después, en 1936, salió de la residencia que los redentoristas tenían en Chamberí y comenzó a esconderse en las casas de los vecinos por miedo a que lo apresaran. En septiembre de ese mismo año lo encontraron y se lo llevaron preso. Tenía 33 años. Solo sabemos que su cadáver fue recogido, el 3 de noviembre en la ciudad universitaria de Madrid. Pues no le conocí. Todo lo que me contaron sus padres, o sea, mis abuelos, fue centrado sobre todo en su carácter muy alegre, muy comunicativo, pues escogió la vida misionera. Hasta el día 2 de noviembre, que fue cuando unos milicianos lo cogieron preso.
Otro hermano redentorista que será beatificado este sábado es Gregorio Zugasti. Nació en 1884 en Navarra, en el pueblo de Murillo de Yerri, y entró en la congregación en 1912. Él sí estuvo muchos años en la comunidad del barrio de Chamartín. 52 años tenía cuando lo llevaron preso, y fue por no querer dejar solo al hermano Nicesio, que ya era un anciano. Gregorio era un hombre grande y corpulento y siempre intentó vivir conforme a sus creencias, por eso no le importó morir como un mártir. Su sobrina nieta, Carmen, asegura que Gregorio Zugasti era una persona muy trabajadora y caritativa. El tío Gregorio tenía 6 hermanos más, uno de ellos también era redentorista, se llamaba Julián, podía haber estado escondido en 1000 sitios, pero el hermano Nicesio estaba enfermo y ciego y quiso estar con él sin abandonarlo, no le importaba morir mártir y pensamos que al final pues fue fusilado. Tanto el hermano Nicesio como el hermano Gregorio murieron en agosto del 36, pero no fue hasta 1940 cuando los sacaron de esa cuneta y los enterraron en el cementerio de la Almudena. Pues son 3 de las historias de los 6 sacerdotes y 6 hermanos redentoristas que van a ser beatificados este sábado en Madrid. Manu Torralba, gracias. Gracias, Pilar. Hasta luego.